Amigas y amigos, seguimos en nuestros cortos teológicos, ¿no? La sesión anterior la dedicamos a el viaje que el Papa Francisco hizo en la primera semana de este mes de septiembre a los países del Extremo Oriente e incluso de Oceanía por primera vez en la historia del papado, ¿no? Un camino, digamos, difícil, sacrificado, para ir a las periferias, digamos, del centro eclesiástico en Roma, ¿no? Y además con una actitud de tremenda escucha en todos esos países, ¿ya? Un ejercicio de lo que en el mundo moderno se valora como el ejercicio democrático, ¿no? Pero que en la Iglesia es el ejercicio de darse cuenta de que el Espíritu de Dios, que está presente en todas las conciencias, en todo el ejercicio de la conciencia que motiva las libertades, ¿no? No es exclusivo de nadie. Hay que escucharlo donde se dé y así dialogar incluso dialécticamente con esa experiencia consciente de toda la gente, en este caso creyente y católica incluso, ¿no? Y ahí se integra la dialéctica en ese diálogo, ¿no? Y eso es un sínodo. Este concepto de sínodo, en el cual querría concentrarme hoy día, vamos a hablar en esta sesión y en las que vendrán, que coincidirán con la realización del sínodo durante todo el mes de octubre, que culmina en Roma, ¿no? De los obispos del mundo, pero con una forma muy particular, muy novedosa, que le ha dado este Papa. En primer lugar, el sínodo, como dice la palabra, es caminar juntos, o dos es camino y sin es conjunto. Todos caminamos juntos, el camino se hace al andar juntos, ¿ya? Todos. Y por tanto no es alguien que va delante y los otros siguen detrás, sino los que siguen detrás van caminando juntos con el que va delante y le ayudan a que camine tomando en cuenta la conciencia de los que siguen también, de los que van caminando conjuntamente, ¿no? Esta perspectiva del sínodo, del caminar juntos, dándole esa fuerza, la instituyó como resultado del Concilio Vaticano II, que había puesto el acento de la Iglesia no en primer lugar en la conducción pastoral de los obispos y sobre todo del Papa, sino en todo el pueblo de Dios. Primero la Iglesia es pueblo de Dios, la Constitución Lumen Gentium, ¿no? Y un pueblo de Dios en camino hacia afuera, en misión, misionero. Y misión significa en diálogo con el mundo, con la realidad exterior a la misma Iglesia. La Iglesia no es para sí misma, es para el mundo. Y por tanto ha de estar en diálogo dialéctico con ese mundo con el cual tiene que dialogar, ¿no? No imponer, sino dialogar en conjunto para ir aprendiendo, digamos, y descubriendo la verdad en ese diálogo dialéctico de conjunto, ¿ya? Pablo VI lo instituyó en el año 67, la institución sinodal, como resultado del Concilio Vaticano II, y fue el primero el año 67, 2 años después de terminado el concilio, y luego han habido hasta hoy día en total 15 sínodos, ¿no? 15 reuniones de los obispos para reflexionar en qué línea tenía que ir la conducción de la Iglesia, de la comunidad, ¿no? Ahora, el que viene ahora es el 16, el que estamos en medio de él, porque este Papa le quiso dar una connotación absolutamente novedosa, que era más novedosa aunque es coherente con la novedad que aportó el concepto de Iglesia del Vaticano II, del Concilio Vaticano II. En el concilio anterior, el Vaticano I, en 1870, se centró para ver qué es la Iglesia, y reflexionar qué es la Iglesia. Los obispos y el Papa, Pío IX en la época, ¿no?, se centraron en la conducción por parte del Papa, y el concilio prácticamente quedó reducido a una reflexión sobre el Papa, en 4 capítulos, una constitución que se llamó Pastor Eternus,
sobre la Iglesia de Cristo, Pastor Eternus, y entonces es un primer capítulo centrado en la institución de San Pedro por parte de Jesús, según el Evangelio. El segundo capítulo es la sucesión del primado de Pedro a los papas, sucesores de Pedro, ¿no? La tercera es la naturaleza del primado papal. ¿Qué naturaleza tiene ese primado del papa? Y la cuarta, el magisterio infalible del papa, además. Era el papa, y más encima infalible al final. Y terminó el concilio. Y quedó la Iglesia casi con una cabeza sin cuerpo. La Iglesia era el papa y además infalible. Y eso marcó una forma de ejercer la Iglesia de tendencia dictatorial, ¿ya? De imposición desde arriba hacia abajo. Eso es lo que quiso corregir radicalmente, a la luz del Evangelio mismo de Jesús, ¿no? En que quiere primero una comunidad. Los reyes de este mundo funcionan así, por poder. No será así entre ustedes. El que quiera ser el primero ha de ser el último y servidor de todos. El ejercicio del poder en la Iglesia no es poder, es servicio. Ese acento lo tomó el Vaticano II, un correctivo radical, y en el debate sobre qué es la Iglesia, se puso como, en primer lugar, que la Iglesia es la Iglesia de Jesucristo y ha de ser en la línea que la quería Jesús, ¿no? No se manda sola, y por eso el segundo capítulo dirá, por tanto, primero la Iglesia es un pueblo de hermanos, es un pueblo de Dios. Primero todos somos iguales en la Iglesia, y es el simbolismo del bautismo, común a todos, mujeres y hombres por igual. Primero todos somos iguales, el pueblo de Dios, hermanos, es una fraternidad. Y luego vendrá el capítulo tercero, el Vaticano II dirá, al servicio de ese pueblo de Dios están los obispos, los que tienen la misión de la conducción, al servicio del pueblo de Dios, no por encima, no imponiéndose, sino conduciendo con ellos al servicio de ellos. Y eso es lo que tomará el concepto de sínodo. El Papa Pablo VI tomó el sínodo, es un caminar juntos, no es los obispos que se imponen, es la Iglesia que reflexiona cómo caminar mejor para que conduzca a los obispos más de acuerdo de lo que significa, en lo que piensa y tiene conciencia todo el pueblo de Dios. No impongan ellos su opinión, sino que escuchen lo que ocurre en toda la Iglesia, porque el Espíritu está presente en toda la Iglesia, ¿ya? Y a la luz de esa escucha es que tiene que darse la conducción. Es aplicando eso que este Papa quiso dar una fuerza especial a este Sínodo XVI, ¿no? Y lo llamó precisamente la reflexión de este sínodo sobre ese carácter sinodal de la Iglesia. Es un camino sinodal. Y un camino sinodal con que está el acento en el camino, que va descubriendo, caminando y dialogando en el camino cuál es el significado de la fe hoy, es que se planificó este sínodo en forma prácticamente de 4 años, ¿no? Empezó el año 2021, el 9 de octubre, en que se hicieron unos formularios, se mandaron a todas las diócesis del mundo para consultar diversos aspectos, dejando libertad también en aportes que no estuvieran en la consulta, para que todo eso se reuniera desde el 9 de octubre de 2021 hasta el agosto del 2022, que fueran todas las diócesis pudieran dialogar, debatir y enviar su reflexión a Roma, donde se reunía todo eso en la comisión que se había formado para este sínodo en camino, ¿no? Este camino sinodal. Luego, una vez tuvieron todo eso reunido, devolvieron lo que implicaba todo lo que habían reunido de las diócesis a las iglesias continentales. Y a partir de agosto de 2022 hubo una reunión continental en que se congregaba continentalmente en diversos continentes para reflexionar lo que había sido el primer envío desde las diócesis de todo el mundo, ¿no? Y ahí hubo ese diálogo continental de representantes de todas las iglesias en cada continente, que duró hasta marzo del 2023. Y en marzo del 2023 terminó esa etapa continental.
se reunió lo que había sido la reflexión continental y entonces eso se mandó para que también fuera la reflexión hasta prácticamente el 9 de julio del 2024, en que se devolvió de nuevo a las iglesias esa reflexión reunida continentalmente para preparar ya la etapa final desde julio de 2024 hasta octubre, este mes de octubre de 2024, que será la sesión final. La del 2023 era una primera parte que se hizo en Roma. Después de la etapa continental se reunió en Roma una primera parte del sínodo de obispos, ¿no? Tomando todo eso, salió un resultado de esa primera parte que fue lo que constituyó la preparación de esta segunda parte, que será ahora en todo este mes de octubre, en Roma también, ¿no? Para ello, desde el mes de julio, se elaboró lo que se llamó un instrumento de trabajo, Instrumentum Laboris, que son una serie de preguntas y reflexión, ¿ya?, sobre diversas temáticas, ¿no?, de 3 partes principales, además de haber nombrado 10 equipos que también elaborarán toda una temática especial que crean que se tiene que también tomar en cuenta especialmente en la reunión del sínodo en el mes de octubre, ¿no? Para esa reunión del sínodo, que corresponde a los obispos, en definitiva, los que se reúnen después de haber escuchado a todo el pueblo de Dios, ¿no? Para esa reunión del sínodo, sin embargo, esta vez se incluirán con derecho a voz y voto en la reunión de Roma del mes de octubre, que empezará ahora este mes de octubre hasta el 27, del 2 al 27 de octubre, se incluirán no solo los obispos, sino una cuarta parte de personas no obispos, entre los cuales hay religiosos, digamos, no obispos, sacerdotes, y también un grupo importante de laicado, ¿ya? Hay 70 laicos, 35 varones y 35 mujeres, que formarán parte del sínodo codo a codo con los mismos obispos sinodales, ¿no?, durante el mes de octubre en Roma, para debatir, en definitiva, lo que es la solución, la segunda parte del sínodo. Esta segunda parte, lo que se irá reflexionando. Yo querría en las próximas sesiones durante el mes de octubre poder ir siguiendo esa temática también en estos cortos, ¿no? Y ahí se irá elaborando el tema final del sínodo. Eso que se reúna al final de todo este sínodo lo recoge el mismo Papa y termina en un documento papal, sinodal, que da la orientación que él ha pretendido darle a este camino sinodal, en el documento que finalmente el Papa extraería y sacaría como síntesis de lo que ha ocurrido en todo este proceso prácticamente de 3 años, el año 21, que empezó la primera labor a nivel de las iglesias particulares, y después la continental, que culminó en la primera parte del concilio en octubre del 2023, y de ahí salió toda la temática del instrumento de trabajo, que permite la temática que se elaborará durante esta segunda parte y final del sínodo, hasta el 27 de octubre. ¿Ya? Es bien importante la conciencia que hay en la Iglesia ahora y en el Papa en concreto de lo que ha ocurrido en todo este periodo de la Iglesia, y por tanto que el 1 de octubre ya los obispos son llamados con todos los participantes del sínodo para estar presentes en una especie de retiro penitencial, y partirá el sínodo pidiendo perdón en la Iglesia y en el mundo de todo lo que ha sido los escándalos que se han dado en la Iglesia, ¿no? Y eso es también un llamado que hará el Papa a la conversión pastoral, ¿no? Un tema que ya él tenía
muy fuertemente en un documento notable del Papa, Evangelii Gaudium, del año 2013, donde en el número 32, después de haber hablado de la conversión pastoral de la Iglesia, la pastoral de la Iglesia puede estar en pecado, tiene que convertirse, y hay elementos de hipocresía, de pecado, de abusos de poder, especialmente importantes, de los cuales hay que convertirse, y por tanto hay que pedir perdón por lo que había sido la transgresión previa. Aquí queda muy fuerte en la memoria del Papa lo que significó la visita a Timor Oriental en el viaje del cual hablamos la semana pasada, con el escándalo de ese obispo héroe nacional en la independencia de Timor Oriental, salesiano, ¿no?, que se descubrió después de haber recibido el Premio Nobel de la Paz el año 95 o 96, ¿no? Se descubrió que había sido un abusador de jóvenes, ¿no?, abusador sexual de jóvenes, en esa doble vida. Ese tema que ha ocurrido en muchas personas a lo largo de este tiempo y que es una herida tremenda en la Iglesia. De todo eso hay que pedir perdón, y por eso el día 1 partirá, incluso se hará testimonio personal de 3 víctimas. Una víctima de abusos sexuales, para pedir perdón a la luz de la experiencia de lo que ha sido una de las víctimas, estará ahí. Otro es una víctima de la guerra, el gran escándalo de la guerra, en que las religiones no son capaces tampoco de haber evitado que se produzcan estos enfrentamientos entre hermanos, ¿no? Una segunda víctima de la guerra. Y tercero, una víctima inmigrante, el problema tremendo de la inmigración y los malos tratos que se hace a los inmigrantes, en cuyo tema este Papa ha tenido un papel muy importante, la llamada de atención por lo mal que se trata a los inmigrantes, será presente también. El Papa, en un llamado a la conversión pastoral de la Iglesia, en el Evangelii Gaudium número 32, hace ese llamado al papado también, y dice, leo: dado que estoy llamado a vivir lo que pido a los demás, también debo pensar en una conversión del papado. Me corresponde, como obispo de Roma, estar abierto a las sugerencias que se orienten a un ejercicio de mi ministerio que lo vuelva más fiel al sentido que Jesucristo quiso darle y a las necesidades actuales de la evangelización. Y entonces dice, hemos avanzado poco en este sentido. También el papado y las estructuras centrales de la Iglesia Universal necesitan escuchar el llamado a una conversión pastoral, ¿ya? La conversión pastoral de la Iglesia y del papado, que ha de pasar del poder y de los abusos de poder al servicio. Y por tanto es un sínodo y un camino sinodal para juntos aprender a que sea verdad que la Iglesia no es poder, sino que es servicio. Al interior de sí misma, Lumen Gentium, la Constitución del Concilio I, la Iglesia es un pueblo de Dios de iguales, hermanas y hermanos, iguales, con un símbolo de igualdad que es el bautismo, ¿ya?, por igual a mujeres y a hombres, ¿no? Y segundo, en misión, en diálogo con el mundo exterior, el mundo con toda su complejidad, y en debate con ese mundo, misionera en ese sentido, no para imponer, sino para dialogar con el mundo. Es el sínodo para que aprender a caminar juntos, escuchándonos mutuamente, y así ayudando a que la conducción sea en la línea de lo que ahí se escucha, porque escuchando al pueblo de Dios se escucha el Espíritu de Dios, que está presente en todo el pueblo de Dios. Eso sería el tema. El próximo día seguiremos profundizando un poco más ya en coherencia o siguiendo lo que irá siendo el desarrollo del sínodo en Roma, que empieza el día 1 con ese acto penitencial y durará hasta el día 27 de octubre, durante todo el mes. Seguiremos en esto. Que estén bien.